Muy buenos días, el día de ahora vamos a ver lo que es el tema de la herencia del sexo, ¿verdad? Donde pues empezamos también a verlo a partir del día martes y el día de ahora vamos a finalizar con este tema. Sé que es importante que nosotros conozcamos cada parte y cada función de lo que es una herencia por también siguiendo ciertas funciones como lo que son los cromosomas y cómo pues se puede diferenciar lo que es un sexo con otro y cómo se identifica, ¿verdad? En sí, dependiendo también de su nacimiento, ya que una herencia también que está lo que es ligada con lo que es el sexo, que es la también expresión que se le denomina fenofilia de un aleolo, que se relaciona también con lo que es una aleosoma, que es una cromosoma sexual. Además, en el individuo, los cromosomas autosomas, de los que son más que todos los sexos hereditarios genéticamente de sus padres, que tienen la misma probabilidad de la existencia. También pues esto fue investigado por lo que era un científico que investigó y dio su vida a lo que era parte de esta investigación, que fue Ronald Fisher, pero dando también lo que era más que todo un resumen acerca de lo que eran los seres vivos y los seres humanos, acerca de los cromosomas, por ejemplo, X, que más que todo en un cromosoma Y, por ejemplo, los cromosomas X, que son más que todo los cromosomas que son propios del ser humano, y otros que están presentes en lo que son las hembras, como en los machos. Están situados también y son llamados parte 23 y se dan, por ejemplo, en un sistema de X y Y. Y el individuo también es cromosómicamente pues neutro. Además, este pues existe también grandes rasgos ligados a lo que es la X y la Y de estos dos cromosomas que son sexuales. Además, pues estos más que todo los mamíferos y los seres homogéneos, los heterogámicos, son la hembra, por ejemplo, que son los homogaméticos con XX, y el macho, que son heterogametis, que son las X y Y. Los genes en el X pues o Y se le llaman también ligados al sexo. En el sexo pues del, por ejemplo, el pájaro lo opuesto ocurre, ya que más que todo se da lo que es el macho, que son homogénicos con dos cromosomas, Z y Z, y hembras heterogémicas, que son Z y W. En esta pues la herencia también ligada a los cromosomas X, que son dominantes. Por ejemplo, el gen que es responsable del fenotipo localizado en el cromosoma X y una sola también copia del aleolo es suficiente para más que todo desencadenar y que puedan ser heredados lo que es el padre o la madre. Los hombres en sí, como por ejemplo, suelen ser heredar los cromosomas X, donde las consecuencias de esto hace que las mujeres tienen más probabilidad de heredar un aleolo ligado a lo que es el cromosoma X, que desencadene un fenotipo. Cuando solo la madre es portadora del aleolo en uno de sus cromosomas X, es más que todo heterociclamente para el carácter. Ella pues misma presentará lo que es el desorden genético, y además, por ejemplo, el 50% de las hijas tendrán lo que es el desorden, y el 50% de los hijos tendrán también el desorden. Cuando la madre pues es portadora de un aleolo, en sus dos cromosomas X es hipogotina, donde es la parte también del carácter. Ella misma presentará lo que es ese desorden. Además, pues el 100% de sus hijas tendrán el desorden, y también el 100% de sus hijos. Cuando solo el padre es portador del aleolo, el cromosoma X, él mismo presentará el desorden genético. Además, pues se tendrá lo que es pues parte. Más que todo, pues las hijas tendrán lo que es el 100% del desorden, mientras que los hijos tendrán el 0% de este desorden. Cuando los dos padres son portadores, la madre que es heterocigótica para el carácter, el 100% de las hijas tendrán este desorden y 50% de los hijos tendrán el desorden. Cuando los dos padres son portadores, pues en este caso también los dos hijos tienen lo que es el 100%. Y los aumentos también de desórdenes, pues como el síndrome de Aicardi y el cromosoma X, pues afecta lo que es, más que todo es letal,
Sí, ya que este síndrome es un trastorno genético caracterizado por la ausencia parcial o completa de un cuerpo calloso. Además, también produce lo que son anomalías en la retina, más que todo en las convulsiones, da lo que son convulsiones y limitaciones en el desarrollo mental, más que todo en ¿verdad? Si se da este tipo de genética. Además, pues estos están ligados en los desórdenes también denominados ligados a los cromosomas X. Por ejemplo, la hipofamenia ligada al cromosoma X, el síndrome de Rett, la mayoría de casos también del síndrome de Alport, el síndrome de Brodt-Schwinger, el síndrome también de Buffer-Tussara, el síndrome de Goltz, el síndrome también de Johan-Goltz y el síndrome de Achard. Por eso también están ligados más que todo a la recesiva, ya que es también el gen lo que hace es responder sobre el fenotipo localizado también en el cromosoma X, y lo que necesita más que todo es la homogocisis, donde la aleala de las mujeres para que esta pues sea representarla, mientras que los hombres basta por tanto más que todo en lo opuesto del cigoto en la cromosoma X. Puede ser también heredado por el padre o la madre, donde pues los hombres también solo pueden heredar lo que es un cromosoma X, y la consecuencia de esto pues también en las mujeres que tienen más probabilidad de lo que es el adaptar y el tener heredar lo que son los aleolos con más probabilidad también de una más que todo ligado a lo que es un cromosoma X, pero no descendente a lo que es un fenotipo, que son estos portadores. Cuando solo la madre es portadora de ese aleolo de cromosoma X, ella misma no presentará el desorden genético. Además, el 50% de sus hijas serán portadoras y el 50% de sus hijos también. Cuando el padre también sea portador de cromosoma X, él mismo pues tendrá desorden genético, donde también pues se dará pues más que todo de lo que es el 100% de lo que son en las hijas que son portadoras y el 0% en hijos que tendrán el desorden. Cuando los padres sean portadores, los dos, estos pues tendrá el 50% de las hijas tendrá el desorden y el 50% será portadora, y el 50% de las hijas tendrá también el desorden, pero estos no serán portadores. Cuando la madre es homocigota, el aleolo pues del padre no lo portará. En ese caso pues el 100% de sus hijas será portadora y también el 100% de sus hijos también será portadores. Cuando la madre es homocita, para el aleolo el padre es homocítico, y esto pues hace que su descendencia tenga el 100%, donde tendrá también este desorden. También pues la lista que hay en algunos desórdenes que son también parte de los comunes y ligados a los cromosomas X, que es también la daltonios, los hemofilia A, la hemofilia B, la distrofia muscular de Bunger, la distrofia muscular de Becker, también el isitosis ligada a la cromosoma X y el agrandular ligada a la cromosoma X. La herencia también ligada a la cromosoma Y, que también es una enfermedad ligada a los cromosomas y que son también comunes debido a que pocas cantidades de información genética pues que contiene solo puede transmitirse por medio de los padres a sus hijos, y el 100% de estos pues tendrá lo que es una más que todo penetración, ya que en las mujeres pues carecen de lo que es los cromosomas X, y más que todo de lesiones y cromosomas X son más causados con frecuencia en la infertilidad. Las enfermedades también ligadas a los cromosomas X son también aquellas derivadas a lo que son las mutaciones en algunos genes. Además, estas se mantienen en toda descendencia masculina, y por ende pues casi toda pues esta descendencia tiene que ver con lo que es el sistema de los cromosomas Y. En la especie humana también, como ya venía mencionando, en el individuo, donde tienen esos dos pues componentes como lo que son los cromosomas X y los cromosomas Y,
se origina también lo que es una fecundación en el gameto. Y pues, por ejemplo, lo que son los gametos de la madre llevarán cada uno de los cromosomas X 23 autosomas, y del padre llevará, además de los 23, llevan también un cromosoma X y uno Y. Y si el óvulo es fecundado por un espermatozoide, pues el portador de este cromosoma X es el cigoto y presentará un cariotipo, es decir, 44XX, y dará lugar a una niña. En cambio, si es la fecundación es un espermatozoide y el cromosoma Y es cariotipo, será más que todo de 44XY, se dará lugar a un niño. La probabilidad que se engendre un niño o una niña de la misma, es decir, es del 50-50. Hay organismos de otros sistemas cromosómicos que dan o determinan lo que es el sexo, como el XO. En el caso de esto, los machos tienen los cromosomas X y las hembras 2. Un tercer tipo es el denominado ZW, que es el sexo también heterográmico, donde más que todo es fenómeno y es un tipo también complementario de distintas también determinaciones de lo que es el sexo. Sin embargo, pues los cromosomas sexuales, como lo que son los androplinia, que son propias de las hormigas y también de las abejas, es las que machos, los que son haploides, y se originan a partir de lo que es el óvulo no fecundados, y las hembras, que son diploides. En los sexos se manifiestan lo que son diferentes en sí especies, como no solo los que afectan a la morfología de los seres humanos, sino que incluso las características celulares que estas tienen, por ejemplo las bioquímicas, pues estas, además de determinar lo que es la aparición de las gónadas, pues corresponden también a ciertos caracteres sexuales primarios, determinando lo que son también la formación de las hormonas, como las gónadas, que producen e influyen en la aparición también de los caracteres sexuales secundarios, como en el desarrollo del pecho de la mujer, y bien también la aparición del vello en el hombre, y también la voz grave. También vamos a poder identificar lo que es el sexo y cómo ese se hereda, como por ejemplo en lo que es la meiosis. Al formarse lo que son los gametos, se separan lo que son los cromosomas sexuales, y solo pues uno de ellos en cada gameto, o la mitad de los espermatozoides tienen los cromosomas X, y la otra mitad pues tiene las cromosomas Y. En cambio, todos los óvulos tienen los cromosomas X. En la fecundación, si se uniera lo que es un óvulo con un cromosoma X, con el espermatozoide, con un cromosoma X o y dará lugar lo que es una niña y un niño respectivamente. Este tipo también de cromosómicas es más habitual, pero en la naturaleza existen también diversas formas de determinar el sexo. Por ejemplo, ya lo veíamos en la que es la determinación de los cromosomas, también por un sistema de determinación de genotipos, que es el único, pues en el caso del sexo, que no es determinado directamente en sí, que es la información genética, sino también por factores ambientales. Por ejemplo, algunos cocodrilos, caimanes, según la temperatura, incluso también van incubando y darán lugar a lo que es un macho, y es superior, si es superior a los 25 grados, y hembra si es inferior. La determinación también genética, que no tiene más que todos los cromosomas sexuales, y es el sexo que está determinado también por uno o varios genes. Por ejemplo, el pepinillo del diablo, que también es parte de este más que todo compuesto. También la determinación que es cariotípica, donde también el sexo depende de lo que es la dotación cromosómica del individuo, como las abejas, las hormigas, y en las hembras también diploides, que los machos también que son haploides, por ejemplo los partenogénesis. De igual manera, pues está más que todo fases que tienen lo que son la sexualidad en el rasgo del sexo, y como esto pues se va evolucionando, más que todo al identificar lo que es cada parte, ¿verdad? Cada conjunto de sexo, por ejemplo el cromosoma X y el cromosoma Y.
que es la herencia del sexo, más que todo pues esta existe de igual manera diferentes especies y hay tipos también de maneras en lo que se determina lo que es el sexo y que va a tener lo que es un individuo. La determinación puede ser, como les mencionaba, mental, genéticamente no cromosómica y la presencia también del número de heterogramas o cromosomas sexuales. Por ejemplo, la genética no cromosómica, que es donde el sexo es determinado por algunos genes, no por cromosomas completos. Pero en el caso de la presencia y el número de heterocromosomas o cromosomas sexuales, es lo que ocurre también en los mamíferos, aves o también insectos. En la especie humana, pues se da lo que es la diferencia entre los individuos masculinos y los femeninos que radican en una sola pareja de cromosomas. Estos son los conocidos como cromosomas sexuales, que tienen también 22 parejas cromosómicas y las restantes siempre son más que todo totalmente homólogos, pero las sexuales son homólogas en el caso también de las mujeres, dando también lo que es, por ejemplo, la determinación de pues se da también por el hecho de que el embrión viene dando el tipo de cromosoma sexual y también lo que es más que todo el cromosoma sexual que ya ha recibido durante lo que es la meiosis, y en esta parte el espermatozoide pues implica lo que es el óvulo al provenir lo que es una célula con dos cromosomas X. Solo también puede presentar lo que es un tipo de cromosomas sexuales, el espermatozoide. En cambio pues también proviene lo que es una célula con cromosomas X y Y, pudiendo recibir uno u otro en el reparto también de lo que se produce la división meiótica y también pues parte de la división que se da en estos genes. De igual manera pues estas en el patrón que estos tienen, que se da una especie de genes creados así para cada uno o para ser ligados a lo que es el sexo. Por ejemplo, estos se ajustan a lo que son ciertas reglas, por ejemplo, las reglas de Mendel, que es la herencia ligada al sexo, y se refiere a lo que es la herencia a los rasgos también en los genes de los cromosomas sexuales, ya que los hombres y mujeres, pues todos los genes son los cromosomas sexuales y habrán que tener una cierta diferencia entre los genes, como en las también en las características ligadas a lo que es el sexo. Estos rasgos son relacionados con genes que se encuentran en sí como cromosomas sexuales y se pueden expresar, por ejemplo, en el rasgo del ligado al sexo, que es el daltonismo de rojo y verde. En la gente que es con este tipo de daltonismo puede que no tenga diferencia del verde y del rojo y suelen ver estos colores como tonos de color marrón. Los hombres, por ejemplo, que son muy propensos al daltonismo que las mujeres, y esto es porque el daltonismo es un rasgo también recesivo ligado al sexo. El hombre tiene solamente un cromosoma X, así que el cromosoma lleva al gen del daltonismo y serán daltónicos, como una mujer tiene cromosoma X y una mujer tiene, por ejemplo, otro cromosoma X con el gen del daltonismo y un cromosoma X con el gen de visión normal. El daltonismo es recesivo y el gen dominante opacará lo que es el gen recesivo de daltonismo en las mujeres. Más que todos el aleolo del daltonismo y el aleolo normal, que se le llama portadoras, que podrían también tener más que todo los aleolos donde la expresan. De igual manera, pues el daltonismo se puede dar en las mujeres y tendría que ser heredado por genes del daltonismo, lo cual son muy poco probables. Muchos rasgos pues son ligados al sexo y se heredan de manera más que todo recesiva. Bueno, más que todo de acuerdo a ciertas funciones de cada tipo, donde los cromosomas sexuales en las mujeres tienen, como ya les mencionaba, cromosomas XXX, y mientras que los hombres tienen un cromosoma Y y un cromosoma X y un cromosoma Y. Los rasgos pues de estos son ligados a lo que es el sexo y se encuentran también en los genes de los cromosomas sexuales. A partir de esto pues se genera lo que es más que todo la diferencia entre la mujer y el hombre.
bueno, es parte de lo que es la herencia ligada a los ciertos cromosomas que tenemos nosotros en el cuerpo, ya al momento también de definir sobre el sexo de nosotros, ¿verdad? Así que eso por el día de ahora de este tema. Nos vamos a ver la próxima clase con un nuevo tema. Gracias y buen día.